Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca. Aquí, en Radio Inter. Buenas noches, un sábado más. Esto es Una hora con la historia. Tengo aquí a mi vera a don Pío Moa. Les habla Rafael Núñez Huesca. Hoy es sábado 21 de octubre de 2017. Si recuerdan, el sábado pasado hablábamos del felipismo, la primera parte de una sesión que hemos dividido en 2 horas, y hoy abordaremos la segunda y última parte de ese felipismo, en el que don Pío Moa abundará en el asunto de la ETA y de los GAL. Pero antes hablará don Pío, si no me equivoco, de un editorial en el que nos explicará cuál es su visión sobre la democracia en España, ¿no es así? Sí, es un tema al que he dedicado ya un libro, La Guerra Civil y los problemas de la democracia en España, porque la democracia tiene muchos problemas y cuando se adopta como una palabra mágica, se ignoran esos problemas, con lo cual degenera rápidamente. Bueno, al hablar de la transición, conviene señalar un aspecto importante, aunque fuera una transición un tanto chapucera, pero hay algo muy importante ahí que casi nunca se dice. Casi todos los países de Europa Occidental obtuvieron su democracia o volvieron a ella gracias a la intervención militar de USA. Una intervención enormemente costosa en sangre, entre otras cosas, ¿no? Aunque seguramente necesaria. España se libró de ese grave trauma y accedió a la democracia por sus propios medios y su propia experiencia. No la debemos a ninguna intervención exterior, aunque algunos dicen que sí, pero no es cierto. Al quedar al margen de la guerra mundial, además, España se vio libre también de la carga moral, política y psicológica de los tremendos crímenes de guerra que fueron cometidos por los dos bandos, y no solo por los nazis, siempre se insiste en los de los nazis. Luego está el tema del Holocausto, que es un tema aparte, pero hablo de los crímenes de guerra. Asimismo, Europa Occidental debe el despegue de su prosperidad al Plan Marshall, mientras que España se lo debe a sí misma. Se lo debe a sí misma, además, desafiando un aislamiento realmente criminal, insisto en ello, que duró bastantes años. Era criminal porque España no había participado en la guerra y, sin embargo, la trataban como si fuera un beligerante vencido y trataban de crear una gran hambruna para empujar a la gente a rebelarse contra el franquismo, que por supuesto no funcionó. Fue derrotado también ese aislamiento. Estas son cosas que no suelen decirse, pero que corresponden a la verdad histórica y que además son el marco en que hay que situar la evolución española en relación con la europea, con la de Europa Occidental. La de la oriental es muy distinta, como esto lo he señalado en Los mitos del franquismo. Escribí el libro Los mitos del franquismo pues porque, en fin, la visión de los, franquistas es muy pobre y muy roma sobre el franquismo y a veces contraproducente, y la versión de los antifranquistas es una mentira permanente, ¿no? Bueno, tenemos entonces buenas razones para estar contentos de nosotros mismos y de los esfuerzos de las generaciones anteriores, bastante más satisfechos, desde luego, que los demás países de Europa Occidental, que, como digo, no se deben ni la democracia ni la prosperidad a sí mismos. Bien, sin embargo, la actitud corriente desde la transición ha sido la contraria. Ha sido de una admiración beata e injustificada hacia lo que llamaban Europa, como si España no hubiera pertenecido a ella. Una idea analfabeta, muy típica de nuestros incultos políticos y periodistas, es la de que con el PSOE España había entrado por fin en Europa. Hemos entrado en Europa. O sea, esto ya revela mucho. O sea, estas expresiones condensan toda una ideología, en este caso hispanófoba. Importa reparar en estos fenómenos porque su base común es precisamente el desprecio a España, el desprecio a su historia y a su cultura. Esa hispanofobia que está en la base de casi todas las desdichas que han ocurrido desde la transición. Desde muy pronto, en la transición, empezó una campaña, en cierto modo, pareja a la leyenda negra, y que continuaba la leyenda negra, una campaña contra España, arguyendo que el país había sufrido una horrible dictadura
tras aplastar en la guerra civil a un régimen democrático salido de unas elecciones sin tacha, unas elecciones perfectas, ¿no? Dando a entender que esta dictadura respondía a una tradición española de siglos de oscurantismo, inquisición, genocidios, etc. Esto fue la confirmación de unas sospechas que venían atribuyéndose Claro. a España como la eterna reacción. Sí, sí. Es una cosa bastante horrorizante, pero bueno. Pero ha funcionado. Se han dedicado a ella, vamos, todos, incluyendo el ABC de Ansón, el País de Cebrián y muchísimos otros órganos de expresión, ¿no? Aparte de los partidos. Bueno, contradictoriamente, además, y sin el menor respeto a la verdad, pues se decía que el Frente Popular, que llamaban inadecuadamente republicano, porque el Frente Popular destruyó la República, la legalidad republicana, pues que este frente era no solo democrático, sino también patriótico, y que el régimen había usurpado los signos de identidad de España, el régimen de Franco, que había usurpado incluso los signos religiosos. Esto se lo he oído a católicos. No, es que el franquismo lo que hizo fue aprovecharse de la Iglesia y tal. Fue exactamente lo contrario. En fin, esto era ya el colmo de la falsedad, porque los vencidos de la guerra se componían de totalitarios y separatistas que deseaban estos disgregar España y exterminar la Iglesia. Todos estaban de acuerdo en eso. Y lo hicieron en lo que les fue posible. El franquismo simplemente recogió la bandera y los signos de identidad que eran pisoteados por los demás, como han vuelto a ser pisoteados en la actualidad, según estamos viendo, y salvó a la Iglesia de ser aniquilada, un servicio que finalmente le fue muy mal pagado. Y esta es una razón muy principal por la que es necesario revisar todas las falsedades, las insidias y las denigraciones lanzadas contra el régimen franquista. Los hispanófobos juegan a fondo identificando a España y franquismo, lo cual históricamente corresponde a la verdad, por más que ellos lo presenten como un hecho denigratorio. Gracias al franquismo, repito, España se libró de la disgregación, se libró del totalitarismo sovietizante, se libró de la monstruosa guerra mundial, se reconstruyó con sus propias fuerzas, olvidó los viejos odios y creó una sociedad próspera y adecuada para una democracia que no fuera convulsa como había sido la republicana. Todos estos logros están siendo echados a perder por los políticos desde entonces, y ya insisto, básicamente por su hispanofobia y por su ausencia de espíritu realmente democrático. Es decir, la democracia era antiespañola y era antifranquista, con lo cual la ETA era el colmo de la democracia, y el PC. Estos logros, ya digo, bueno, hablando de esto, el historiador inglés Paul Johnson ha dicho que Franco es uno de los políticos más inteligentes del siglo XX y que el pueblo español terminará por ponerlo en el lugar que le corresponde. Bueno, pues es preciso que esto ocurra ya, si queremos que la democracia vuelva a funcionar en este país. Porque la democracia viene del franquismo, no viene de los antifranquistas que jamás fueron demócratas. Además, el franquismo no tuvo oposición democrática. Pues bien, llevo insistiendo mucho en que la democracia no puede funcionar si por encima de los intereses de partido no hay otros intereses más generales que limiten las pasiones partidistas. Uno de esos intereses se resume en el patriotismo. La ley no nace de los partidos, sino fundamentalmente de un concepto de la comunidad nacional, la comunidad histórica. Sin este concepto, los partidos tienden por su propia dinámica y por sus ansias de poder, pues tienden a disgregar y destrozar la sociedad. La llenan de odios, como ocurrió en la República, como está ocurriendo ahora. Si en algunos países la democracia funciona pasablemente, se debe a que el sentimiento patriótico o nacionalista se mantiene con fuerza en la gente, o por lo menos en los principales partidos, más allá de los sentimientos partidistas. Pero como decimos en España, ha ocurrido lo contrario. La hispanofobia tiene muchas manifestaciones, pero hay dos especialmente evidentes. Primero, los movimientos balcanizantes de los separatismos,
apoyados y financiados durante decenios por los gobiernos centrales, sean del PP o del PSOE, a los que la unidad de España evidentemente les importaba poco, pues nunca la defendieron. Nunca opusieron a la demagogia separatista, nunca le opusieron argumentos y campañas de opinión, ¿no? Y, en segundo lugar, el efecto de la hispanofobia es la corrosión sistemática de la soberanía española, entregándola con entusiasmo a la burocracia de Bruselas, tratando de disolver al país en una Unión Europea que es, además, cada vez más antidemocrática. No hay más que ver las derivas que está teniendo, ¿no? Y supeditando de paso al país a la OTAN y convirtiendo nuestro ejército en una fuerza cipaya al servicio de intereses ajenos, bajo mando ajeno y en idioma ajeno. Estoy insistiendo mucho en esto porque nadie lo quiere ver. Pero hemos dedicado incluso un programa, busquen ustedes en YouTube, en nuestra cuenta de Una Hora con la Historia, y comprobarán cómo hemos dedicado un programa precisamente a eso, de lo que habla ahora don Pío. Sí, sí. Pone a nuestro ejército al servicio de los intereses que quedan muy bien representados en Gibraltar, precisamente. Este doble intento de destrucción se acompaña del socavamiento cultural, que es aún más peligroso que el político, con la falsificación histórica permanente y también en el plano lingüístico. En las autonomías, tanto las dirigidas por separatistas como las dirigidas por el PSOE y el PP, se promueven las lenguas regionales, incluso los dialectos regionales, en oposición al español común, y en el conjunto del país se promueve el inglés como lengua superior de cultura, desplazando activamente al español. Esto casi me quedo solo diciéndolo, pero hay que decirlo. Se impone, sobre todo por el PP, la enseñanza bilingüe, como si España fuese un país bilingüe español-inglés. Se está dando también el fenómeno muy extendido, o sea, en lugar de estudiarlo como lengua extranjera, se estudia como lengua de aquí. La lengua superior, además, porque el argumento es que es la lengua de la cultura, ¿no? Y también el fenómeno muy extendido que yo llamo el cosmopaletismo. Son una especie de cosmopolitas degradados, ¿no? Y que es bien visible, por ejemplo, en las redes sociales. Soy casi el único en señalar estos aspectos, como digo, que están ocurriendo ante nuestros ojos con intensidad creciente y frente a los cuales no hay reacción hoy por hoy. Ese cosmopaletismo, don Pío, se refiere a esos que dicen ser ciudadanos del mundo y... Sí, y bueno, y del mundo, y por qué no de la Vía Láctea, en fin. Sí. Frente a las identidades nacionales que les da mucho miedo, ellos prefieren el desarraigo absoluto. No soy de ningún sitio. Que es nada. Es decir que soy ciudadano del mundo es no decir absolutamente nada. Exacto. Es decir que soy un ser humano como todos, eso ya lo sabemos. Pero eso en la historia y la cultura han discurrido por unas vías que son muy distintas. Además es lógico, ¿no? No existe una cultura universal. Existe en el aspecto religioso, el catolicismo se proclama universalista y las ideologías se proclaman universalistas, que son una especie de religiones sucedáneas, ¿no? Pero en la realidad histórica y cultural es muy distinto. No existen las identidades universales. No existen. No, es que no pueden existir. En fin, habrá que hablar mucho más de todas estas cuestiones. Bueno, y yo digo que frente a todo esto, de todo esto tenemos que salir si queremos salvarnos, ¿no? Vemos hoy una reacción patriótica tras el discurso del rey, pero es hoy por hoy una reacción muy débil y muy confusa, aunque está en auge y eso es un gran motivo de esperanza, ¿no? Es preciso un partido que denuncie claramente el proceso de putrefacción de la democracia, el proceso de putrefacción del propio país, y plantee una alternativa. Yo he empezado a examinar el programa de Vox, uno de cuyos puntos es la abolición de las autonomías. Yo he propuesto más bien un referéndum con 3 opciones. Ya he hablado de esto, decir abolir las autonomías es en principio romper la Constitución, que es una cosa bastante peligrosa, y serían 3 opciones: dejarlas como están, recentralizar competencias como la enseñanza o la sanidad, o abolirlas. Pero supongamos que se recentraliza la enseñanza. Pues de poco serviría si los partidos centrales siguen siendo hispanófobos. No tenemos más que recordar las leyes de educación del PSOE, que siguen en vigor. Vamos, y las tímidas reformas que intentó el PP no han llevado a nada. Y en fin, con esto podemos pasar a... Sí, don Pío, yo antes de pasar a la segunda parte del tema que abordábamos la semana pasada, que es el felipismo, me gustaría preguntarle por esa equivalencia
que usted confirma y que suele ser bandera de la izquierda, España es igual a Franco, o el franquismo es España. Son términos que incluso podrían resultar equivalentes, que podrían ser sustitutos. Sí. Esto lo acaba de decir usted. Entonces, a toda la mitad de España que sospecha o que recela o que es abiertamente hostil al franquismo, entonces entendemos que sean también hostiles a la idea de España, en tanto que son iguales. Bien, digamos que ha habido una campaña desde el principio muy intensa por denigrar y desacreditar la idea de España mezclándola con la idea del franquismo. Pero es verdad, quien salvó a España fue el franquismo. Lo salvó de todos estos hispanófobos. Y es lo que ha permitido que ahora haya, bueno, que después hubiera algo parecido a una democracia, aunque chapucera, ¿no? Pero España es más que Franco. España es mucho más que Franco, pero históricamente, en los tiempos recientes, quien ha salvado a España de la destrucción ha sido Franco. O sea, esto es real. Lo que pasa es que estos señores, pues, por ejemplo, ahora mismo, un ejemplo muy, muy preciso y muy claro. Ahora los separatistas catalanes han hecho un homenaje a Companys y han dicho la bajeza del PP y la bajeza del franquismo, que ahora recupera el PP o algo por el estilo. El PP es antifranquista. Rajoy es antifranquista, lo ha dicho él. Y él lo que trata por todos los medios es de que se olvide el franquismo como si no hubiera existido, lo cual es absurdo, ¿no? Es una idea propia o sea, la orwelliana, por decir así. Y la verdad del cuento es que Companys fue ejecutado justamente por haber sido uno de los políticos más criminales de la historia de Cataluña y de la historia de España. O sea, era un criminal, fue ajusticiado por eso, no por otra razón. Todo lo demás son cuentos. Es decir, que los antifranquistas, los separatistas, se identifican con gente como Companys o como Carrillo. Recordemos el gran homenaje que le hicieron con motivo de su 90 cumpleaños. Una cosa realmente monstruosa. Y se llaman demócratas estos. O sea, Carrillo, el héroe de Paracuellos, vamos a llamarle así. Bueno, pues antes de pasar al tema, al grueso del programa, yo quería hacer una recomendación de un libro. Decía don Pío que una de las causas de la fragilidad del patriotismo en España es el auge de los movimientos balcanizantes, y en ese sentido don Pío tiene un libro, no sé si estará descatalogado ya, el caso es que salió del orden de hace 10, 12 o incluso 15 años, que se llamaba Contra la balcanización de España. Sí. Es un librito pequeñito que se lee muy fácil y que aquí don Pío se adelantaba, pues eso, ya digo, más de una década a los acontecimientos y ya advertía del riesgo real de que España pudiera acabar sumida en un proceso balcanizador, que es justo en lo que estamos. Es justo en lo que estamos. Y aquí tenemos a una especie de necio que dirige el país y que dice que nadie podía imaginar lo que está pasando. Oiga, después de decir eso, usted tenía que marcharse de España, como poco, muy lejos. Don Pío, la ETA y el GAL. Felipismo, segunda y última parte. Bien. Bueno, la sesión anterior vimos cómo los éxitos internacionales del PSOE distaron mucho de ser satisfactorios para España, cómo iniciaron el camino de la disolución de la soberanía española en la que seguimos, ¿no? Y cómo la integración en la Comunidad Económica Europea distó mucho de ser el gran progreso económico que se sigue pretendiendo, al dar lugar a un crecimiento mediocre y a saltos acompañado de un desempleo masivo. Que esto ha sido un desempleo llamado estructural, lo que indica que la estructura económica no es buena. Dejamos sin terminar el tema de la renuncia del PSOE al marxismo cuando Felipe González, en el 28 Congreso del PSOE, poco después de perder las elecciones de 1979, propuso dejar a Mas de lado y dejarlo en un puesto secundario, por así decir, ¿no? La propuesta fue entonces rechazada y entonces Felipe anunció que no se presentaría a la reelección como secretario general. Como todos eran conscientes de que se lo debían todo a la figura del líder, porque en las elecciones decía el propio Carrillo, este parece un concurso de Mises, ¿no? No hay fondo ideológico ni político ninguno. La figura de Felipe, la figura de Suárez, que aparecían en todos los carteles y tal, con un lema muy simplón, y eso parecía ser todo. El cambio es el que llevó al éxito a Felipe. El cambio apoyado en lo anterior de 100 años de honradez y firmeza, ¿no?
Bueno, pues como todos eran conscientes que se lo debían todo a la figura de González, pues tuvieron que dar marcha atrás. Además, persistir en el marxismo podía privarles de sustanciosos respaldos políticos y económicos, internacionales y nacionales. Así que los críticos a González no se atrevieron a presentar una candidatura propia y la opinión del Congreso cambió de pronto. Y en septiembre otro Congreso extraordinario ratificó fervorosamente a González y su propuesta. Para contentar a todos, el marxismo permaneció oficialmente como instrumento crítico y método de análisis. Es decir, permaneció y no permaneció. De hecho, fue relegado, pero el partido dejó de ser marxista y siguió siéndolo al mismo tiempo, y en todo caso no fue sustituido por nada nuevo. En ese congreso, las pillerías de siempre, ¿no? En ese congreso, temiendo que Tierno Galván fuera a mostrarse discordante, pues fue retenido en un ascensor por Alfonso Guerra, que era experto en cosas parecidas, en verdadera picaresca, ¿no? Y como en Suez le quitó la voz a los micrófonos de los disidentes, los pobres estaban allá hablando sin darse cuenta que solo les oían los que estaban al lado mismo, ¿no? O las pintadas en un garaje con las que impresionaban a los alemanes, haciéndoles creer que toda Andalucía estaba llena de pintadas del PSOE, ¿no? Cosas así, ¿no? Bueno, ya antes del Congreso Extraordinario, Guerra y González se habían ocupado de limpiar de críticos los puestos de influencia. Realmente, la cuestión del marxismo tenía el máximo calado histórico, porque había sido la ideología del PSOE desde el nacimiento, ¿no? Pero no hubo el menor análisis del pasado. Con esa ideología habían contribuido a destruir el régimen liberal de la Restauración, lo cual no les había impedido colaborar luego con la dictadura de Primo de Rivera. Luego en la República habían practicado el terrorismo y organizado una guerra civil con propósito de establecer un régimen de estilo soviético, pero no hubo ni examen histórico ni examen teórico. Lo más aproximado fue una frase de González que afirmó que Marx dijo cosas interesantes, pero también tonterías. Pues que Marx era Dios. Este es el nivel teórico, ¿no? Incluso justificó su decisión de retirar la declaración del marxismo, dice, por fidelidad a don Carlos Marx, a quien así rendía un homenaje al rescatarlo de la ignorancia y de la manipulación del doctrinarismo dogmático. Todo esto es para Gila o Cantinflas o algo por el estilo, ¿no? Es de ese nivel, ¿no? Aseguró que al propio Marx le habría complacido la propuesta. No puede reírse, es la única salida, ¿no? El propio González concluyó luego con desenvoltura: nunca he sido un junco que mueve el viento en la dirección que sopla. No estoy en política por la política, estoy por un imperativo ético. Con estas frases despertó un entusiasmo frenético, por cierto, en la audiencia. La ética iba a convertirse en una de sus palabras favoritas. El PSOE era ético y se sobreentendía que Alianza Popular y la derecha en general no lo eran. O sea, que ni siquiera entendían lo que significaba esa palabra. Así ha venido funcionando estas cosas, ¿no? El Partido Comunista ya había renunciado al leninismo y ahora el PSOE al marxismo, de manera un tanto ambigua. Y esto se podría interpretar en los dos casos pues como una democratización de esos partidos, con un paso adelante, ¿no? Pero en realidad solo fueron cambios burocráticos y tácticos. Permanecieron los viejos tics totalitarios, la distorsión brutal de la historia y las aspiraciones rupturistas soterradas, pero que volverían a aflorar con plena fuerza con Zapatero 24 años después. Bien, pasemos ahora a otro punto de gran calado, que es el de la ETA. Un problema gravísimo porque repercutía en toda la política y ha seguido repercutiendo hasta hoy. Ha seguido repercutiendo, pues acabando de destruir el Estado de Derecho con Zapatero y Rajoy. Esto lo veremos más adelante, claro. Desde el comienzo de la transición, la ETA pesó de dos formas distintas sobre la política. Primero, los separatistas la usaron como presión para alcanzar concesiones, pretextando que así se le quitaba base de apoyo al grupo terrorista, base de apoyo popular. Y por otra, la ETA aparecía como un movimiento antifranquista y por lo tanto democrático. Esta combinación de falacias pues promovía al mismo tiempo a los separatistas y a la ETA. Los separatistas conseguían concesiones y la ETA quedaba como la causante de que hubiera esas concesiones. Lo que pasa es que la ETA no se contentaba con ellas, iba más.
Por las dos razones, pues es muy posible que la Constitución aceptase el término nacionalidades y los artículos que permitían un progresivo vaciamiento del Estado, ¿no?, en favor de las autonomías y cosas así. Indirectamente todo eso venía de la ETA. Concretamente, la UCD trató de satisfacer al máximo a los nacionalistas regionales de Vascongadas y Cataluña. Luego el PP terminaría imitándolos en sus autonomías. A fin, lo hacía pues para elevarlos como alternativa frente a la ETA y quitarle a la ETA argumentos. Eso parecía necesario reforzar aquellos partidos que salían del franquismo sin fuerza, porque nunca le habían hecho oposición real, y de igual modo se creía preciso convertir a un PSOE irrisorio en la gran alternativa al Partido Comunista. Se exageraba mucho la fuerza de los comunistas por falta de perspectiva histórica, ¿no? Como ni los nacionalistas ni los socialistas habían hecho más que una oposición de sainete a la dictadura, pues había que relanzar sus partidos, como digo, y a ellos aplicaron poderosas fuerzas nacionales e internacionales y medios de masas, a los cuales podía hacerse la misma observación de Ortega a Einstein cuando éste se dedicaba a crear opinión favorable al Frente Popular. Decía el de Einstein: usufructúa una ignorancia radical sobre lo que ha pasado en España ahora hace siglos y siempre. Esto se puede decir de los políticos de entonces. Es asombroso, pero es así. ¿Esto se lo dijo Ortega a Einstein? Sí. Sí, estaba ya cabreado con las tonterías de Ortega, que normalmente en política Ortega erraba más que hablaba. Acertó durante la guerra y después de la guerra. Durante la guerra, claro, de hecho se colocó a favor de Franco y después de la guerra también, ¿no? Esto es indudable. Porque vio lo que era aquello, igual que Gregorio Marañón y otros que habían contribuido tanto a traer los padres espirituales de la República, precisamente. El no es esto es de Ortega, ¿no? Sí. Pero en fin, tenía muchos motivos para rectificar. Lo bueno es que rectificaron. Bueno, aquellos políticos, periodistas e intelectuales trataban a socialistas y nacionalistas de acuerdo con lo que ellos desearían que fuesen, y perfectamente ignorando la historia y los presupuestos ideológicos de esas formaciones. Incluso llegaron a pensar algunos que los nacionalismos de derecha en Cataluña y Vascongadas harían innecesaria la presencia de una derecha nacional en esas regiones. Eso en la UCD. A esta ignorancia se sumaba una ausencia de pensamiento político, más allá de tópicos como el de europeizarnos o de homologarnos, o sea, de un antifranquismo descerebrado que justificaba cualquier mentira sobre el pasado y el presente, y de maniobras más o menos picarescas, ¿no? Todo esto engendró una democracia de baja calidad y en progresiva degradación. En esto tenía razón Arzallus, ¿no? Quizá esa ignorancia y distorsión del pasado es lo que da a la política española desde hace mucho tiempo ese peculiar tinte de vaciedad, de vuelo corraleño, de vuelo gallináceo, ¿no?, y de corrupción intelectual. Un país solo puede progresar apoyándose ante todo en su experiencia y el conocimiento de sus condiciones. Y eso no ocurre. Son todo tópicos baratos, ¿no? Bueno, pues aparte de su antifranquismo, que era muy real en la ETA, mucho más real en la ETA, ¿no?, que en los demás, exceptuando al Partido Comunista, el PSOE emergía del franquismo con un programa casi idéntico al de la ETA. Socialismo y autodeterminación, fundamentalmente. Y antifranquismo radical. Puede alegarse que su socialismo era de pandereta, como toda la ideología del PSOE, y es verdad. Pero ello no la hacía menos peligroso, porque, como ha demostrado la historia, y en cualquier caso nunca fue un partido democrático. Y puede decirse que en realidad no deseaba la secesión de Cataluña o las Vascongadas. Seguro que no la deseaba. Y también es cierto. Pero ello no le impedía impulsarlas con su palabrería. La palabrería es peligrosa en política. Las palabras, porque tienen casi siempre consecuencias, y difícilmente pueden ser buenas las consecuencias de unas propuestas frívolas, antidemocráticas e ignorantes, ¿no? Insisto mucho en la ignorancia porque es verdad. He escrito una serie de libros en relación con la historia de España, pues con la idea, sobre todo, de que la lean periodistas y políticos, que no lo lean. Sí, la leen, don Pío. Sus libros se venden, venden como los de ningún otro periodista, historiador. En otro tiempo, ahora no. Ahora no se venden libros ni de usted ni de nadie. Ni de nadie, sí. La crisis ha sido tremenda, excepto novelas y librillos así. Bueno, pues quiero decir que la coincidencia del PSOE con la ETA no es fortuita. O
O sea, procede de un hecho histórico crucial y casi nunca expuesto por los analistas e historiadores. El hecho de que hasta 1968 la ETA era un grupúsculo más, un grupúsculo aislado, que se quejaba amargamente de la indiferencia de los vascos hacia sus chifladuras. Pero en 1968 la banda empezó a asesinar deliberadamente y de pronto cobró importancia extraordinaria dentro y fuera de España. Y no la cobró por el mero hecho de sus atentados, sino porque a partir de entonces, y precisamente por haber asesinado, se volcaron en su favor las fuerzas más poderosas, justificando a los etarras como heroicos patriotas vascos, luchadores por la libertad, etc. De esto hemos hablado, pero hay que repetirlo, ¿no? Fuerzas como los grupos antifranquistas, casi en pleno, comunistas y no comunistas, como una parte importante del clero vasco y también una parte importante del resto de la Iglesia española, que estaba en proceso de radicalización, como los gobiernos argelino, castrista y francés, este último, sobre todo el francés, de manera muy especial, y entre todos hicieron grande a la ETA. Piénsese en las movilizaciones internacionales, movilizaciones de gobiernos, políticos y sindicales, ¿no? Unas movilizaciones muy violentas y otras no violentas, pero especialmente en 1970 y 75 a favor de los autores de los asesinatos y con perfecto olvido de las víctimas. En fin, en una historia chocante y en la transición de Cristal he expuesto estos hechos, asombrosos tanto por sí mismos como por la casi nula atención que han recibido en las historias que se hacen de la transición y de la época del franquismo, ¿no? Y que revelan aún más que el episodio Solzhenitsyn, pues la inconsistencia ideológica de la oposición a Franco, igual que la interna que la internacional, que se presentaban a sí mismas como democráticas, no sin serlo. El episodio Solzhenitsyn fue cuando vino a España, explicó un poco lo que era una dictadura. ¿Quién era Solzhenitsyn? Premio Nobel de literatura, víctima del stalinismo, se libró por poco de morir en el Gulag, como la mayoría de los que fueron al Gulag, y vino a España a explicar, ya muerto Franco, unos meses después, vino a explicar lo que era una dictadura de verdad, y recibió insultos, una verdadera lluvia de insultos de todos aquellos demócratas, porque atacar a la Unión Soviética entonces era tabú, era un pecado, los soviéticos eran muy buenos. Y lo que dijo ese señor es que el franquismo prácticamente no podía considerarse ni siquiera una dictadura. Claro. La dictadura es lo que habían padecido los rusos. Claro, era un régimen autoritario, peculiar, autoritario, pero en aquellos momentos ya ni era dictadura ni nada, ¿no? La mayor parte de la prensa. Ahora vamos a ver otro aspecto, ¿no? Pues, en fin, para entenderlo mejor, pues podemos citar a Juan Tomás de Salas. Este fue el promotor del Grupo 16 de prensa, que durante años fue muy influyente y que ni siquiera era socialista, ¿no? Se presentaba como demócrata liberal al estilo anglosajón. Bueno, pues según admitió más tarde, dijo, la gente que estaba en este tipo de prensa, que además era la prensa que tenía más credibilidad, mayores lectores, de alguna manera nos habíamos sentido durante muchos años solidarios de la ETA. Esta prensa, en pleno franquismo, manipulaba la información presentando a los terroristas como jóvenes vascos. Y sus víctimas no eran asesinadas, sino que morían, y a menudo decían en enfrentamientos, cuando eran tiros por la espalda contra personas aisladas, ¿no? Eso es lo que hacía la ETA. Esto creó oleadas de simpatía por la banda terrorista, que no solo dieron popularidad a la ETA en las Vascongadas, sino en toda España. O sea, cuando empezaron las movilizaciones populares, el grito era «vosotros los fascistas sois los terroristas», cuando digamos que el terrorismo de extrema derecha no fue ni un 5% del terrorismo que hubo por entonces, ¿no? Esta solidaridad, ya en la transición, se manifestó como la llamada salida política o solución política para la ETA. En fin, merece seguir, aunque sea en esquema, la peripecia de la solución política, que por sí misma ya legitimaba los asesinatos, declaraba inconfesadamente a los presos terroristas como presos políticos y socavaba los principios más elementales del Estado de Derecho. Además, colocaba a unos gobernantes salidos de las urnas al mismo nivel que unos interlocutores terroristas. Negociaban, de poder a poder, vamos a decir. El fracaso democrático no podía ser más palpable, ¿no?
El PSOE se empeñó en las negociaciones a pesar de los atentados y a pesar de que la ETA empezó a matar a algunos militantes suyos. Pero por encima de todo estaba la ideología. O sea, la razón de fondo de la negativa etarra a las negociaciones era que percibía bien la debilidad del gobierno y el enorme efecto de sus atentados, que eran muy magnificados por la prensa, y por tanto consideraba que antes o después el gobierno tendría que ceder en bloque, lo que no dejaba de ser una ilusión, pero era fácil de creer dadas las circunstancias. O sea, los etarras también se creaban ilusiones fuera de las posibilidades, ¿no? Los contactos negociadores existían, aunque el gobierno engañaba a los ciudadanos y los negaba, hasta que la ETA, para humillar todavía más al gobierno, sacaba a la luz los hechos. Con lo cual veíamos que la ETA estaba diciendo la verdad y el gobierno estaba mintiendo a la opinión pública, ¿no? Téngase en cuenta que, así como en la izquierda y la progresía española existía una admiración soterrada y al principio abierta, ¿no?, hacia la ETA, los etarras sentían un total desprecio hacia los socialistas, entre otras cosas porque habían aceptado una transición que provenía del franquismo y que, según sus esquemas, no era otra cosa que un cambio de fachada del régimen anterior, contra el cual había que seguir la misma táctica del asesinato sistemático, porque era la que rendía resultados, según ellos. Eso también lo pensaba el Grapo. Naturalmente, la negociación política no excluía la persecución policial. Sería imposible, ¿no? Y el intento de hacer que las distintas fuerzas políticas se pusieran de acuerdo contra la ETA, lo cual implicaba nuevas concesiones. En 1987 firmaron el Pacto de Madrid, prácticamente todos los partidos, incluidos los separatistas. El pacto no dejaba de ser una burla del Estado de Derecho, porque después de deslegitimar a la ETA como grupo representativo, la invitaban a dejar las armas y a aceptar los modos democráticos, como si sus asesinatos anteriores no tuvieran consecuencias. Y por supuesto siguieron. Es decir, les estaban diciendo que somos demócratas de verdad, hombre, dejad las armas, que ya no somos franquistas, es lo que le estaban diciendo, ¿no? Ese era el mensaje. ¿Sí? Era el mensaje, ¿no? En una burla más, solicitaban al gobierno del PNV que asumiera el liderazgo contra la violencia y el terrorismo para asegurar la paz definitiva. En realidad el terrorismo no suponía ninguna guerra, pues la paz se mantenía desde 1939, solo suponía alteraciones y sustos puntuales, pero no era una guerra, no se puede oponer el terrorismo a la paz, ¿no? Pero los partidos, en particular el PNV, pues los utilizaban, los atentados, para dar importancia a la ETA y recoger sus nueces, como dijo expresivamente Arzayus. O sea, era una cosa tan desvergonzada que es asombrosa, pero bueno, hemos seguido en ello más o menos, ¿no? El pacto era una farsa evidente, pero conseguía pasar ante una opinión pública desorientada por el ilusionismo político, ¿no?, como si fuera avances, ¿no? Por si fuera poco, unos meses después del Pacto de Madrid, ya en 1988, se firmó otro pacto, el de Ajuria-Enea, también con un montón de siglas de partidos que instaban a la ETA a abandonar la lucha armada y a su proyección política y Ribatasuna a ser más democrática, respaldando el proceso de diálogo, siempre el diálogo, rodeado de una retórica pseudodemocrática, ¿no? A estos pactos, que eran una farsa evidente, pues siguieron otros, hasta que Aznar cambió bastante radicalmente de política, pero de eso trataremos en otra ocasión, ¿no? Bien, pues ante el fracaso negociador, que ya venía de la UCD... Nos quedan 20 minutos aún, don Pío. Bien. Fracaso que ya venía de la UCD, pues el gobierno de Felipe González recurrió a su vez al terrorismo, ya en 1983, montando el GAL o los GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación. Este grupo, durante un tiempo, mató a su vez a etarras y cometió algún error de bulto, secuestrando a uno que no lo era. El terrorismo gubernamental dio a entender a los ilusos que por fin el gobierno de Felipe González iba decidido a destruir la plaga, pero no era así. Importa tener en cuenta este dato. El recurso al terrorismo no significaba un cambio en la solución política y negociada, sino que el GAL, o los GAL, trataban de amedrentar a los etarras y matar a los más opuestos a negociar. Obligarles a negociar, ya que no querían por las buenas, por las malas, pero era negociar siempre. Los contactos negociadores, que eran llevados en secreto y engañando a los ciudadanos, pues incluían seguramente concesiones sobre Navarra e incluso cambios constitucionales, como ahora vuelven a estar en candelero.
No lo sabemos realmente porque los gobiernos antidemocráticos, tanto del PSOE como de Rajoy, mantienen ocultos estos papeles, que son muy importantes para conocer un poco cómo se ha desarrollado la historia, ¿no? El GAL, pues, actuaba en Francia y uno de sus objetivos, que en este caso tuvo cierto éxito, fue forzar a los gobiernos franceses a cesar en su apoyo a la ETA. Porque el apoyo de Francia a la ETA, que se justificaba al principio con el franquismo, siguió después, en la transición, siguió bastantes años después, sobre todo con Giscard d'Estaing, otro personaje sumamente corrupto. Hispanófobo abiertamente. Hispanófobo, masón de los malos, y muy hispanófobo, que además pretendía presentarse como tutelando el paso a la democracia en España, ¿no? Fue recibido por Juan Carlos inmediatamente después de la muerte de Franco, etcétera, ¿no? Este fulano que recibía diamantes, recibía sobornos de los reyezuelos, bueno, en particular de, ¿cómo se llama aquel? Bocasa, que era un caníbal. Y bueno, daba igual, porque cuando hablamos de la corrupción y del poco coste que suele tener, no solo en España, también en Francia. En Francia el Parlamento decidió autoamnistiarse de la corrupción y ya está. Ellos eran los representantes del pueblo, así que podían hacerlo, se acabó. Y para seguir luego más o menos igual, supongo, ¿no? En fin, pues yo creo que gracias al GAL, en alguna medida, la cooperación policial entre España y Francia a partir del 89 empezó a ser eficaz. El santuario francés se desmanteló, el santuario que había permitido a la ETA reorganizarse y planificar sus golpes durante muy largo tiempo, ¿no? El terrorismo del GAL, pues, demostró ser un fracaso político y una considerable chapuza, además teñida de corrupción, como casi todo lo que se tocaba entonces por parte del gobierno, ¿no? Los periódicos y periodistas próximos al separatismo y a la propia ETA, como uno que se llamaba Pepe Rey, era gallego, además. Era gallego, murió hace unos años, era un proetarra total. Pues fueron luego asumidos por el diario El Mundo y por su redactor Melchor Miralles. El gobierno de González intentó por todos los medios tapar el escándalo o permanecer al margen de él, pero no lo consiguió. Aquí viene una historia de novela negra, que supera la novela negra. En realidad se podía decir, como decía Borges, hay cosas que solo ocurren en la realidad. Bueno, pues al principio lo consiguió, pero no. En 1989, los jefes del GAL, Amedo y Domínguez, pues fueron juzgados por Garzón y condenados a penas muy largas, pero eludiendo la conclusión de que sus actos podían considerarse terrorismo de Estado, como si su responsabilidad terminara en ellos mismos y sin jefes superiores. Y todo pareció quedar así. En fin, habían sido unos delincuentes que habían dedicado a hacer estas cosas, pero que no tenían nada que ver con el gobierno ni con el PSOE, ¿no? Sin embargo, ocurrieron dos hechos que cambiaron totalmente la situación. El primero es que Garzón entró en 1993 en el gobierno de Felipe González, que ya estaba muy acosado por la corrupción. Recordemos que duró hasta el 96. Y el González pues quería ponerse un poco al frente de la manifestación al nombrar a un juez para ocuparse de estos temas. Pero Garzón esperaba el cargo de ministro de Justicia, y no un puesto como secretario, ¿cómo se dice? Como secretario político. Secretario de Estado. Secretario de Estado, que iba a encargarse de las drogas y cosas por el estilo, ¿no? Así que Garzón, muy cabreado, dimitió, y lo primero que hizo, es un hombre enormemente vengativo, pues se dedicó a reavivar el caso del GAL, que él sabía muy bien por dónde iba, ¿no? Pero para apuntar hacia arriba. Eso tiene aires claros de una venganza personal. Felipe González redondeó su error con Garzón con otro no menos malo, nombrando a Belloc, Juan Alberto Belloc, ministro de Justicia, en vez de a Garzón. Belloc tuvo la ocurrencia de
se sintió honrado, sabe Dios qué, ¿no? Y tuvo la ocurrencia de retirar a Medio y Domínguez la pensión, o sea, que le concedía el gobierno por sus servicios con fondos reservados, claro. Y esto, claro, aquello les cabreó muchísimo y les animó a hablar sobre sus jefes y el origen del GAL, que antes habían callado. Claro, porque prometían, bueno, vais a tener dinero, unos añitos en la cárcel, no muchos, y ya vendrán amnistías y cosas de esas y tal. Pero claro, cuando le retiran el dinero, dicen, bueno, aquí se acabó la broma. Este Bello que era muy necio, ¿no? Bueno, y sigue siéndolo, ¿no? El asunto, o sea, Garzón se dedicó durante meses a tostar a fuego lento al gobierno y terminó por llevar al banquillo al ministro del Interior, Barrio Nuevo, a Rafael Vera, a García Damborenea, a Julián San Cristóbal, que es gobernador civil de Vizcaya. El político más alto fue Barrio Nuevo. Barrio Nuevo se negó a inculpar a Felipe González, aunque todo el mundo estaba clarísimo que todo aquello... ¿Quién era el señor X? ¿Quién era el señor X? Solo podía venir de Felipe González todo aquello, ¿no? Y González pues anunció en 1995 que no volvería a presentarse a la presidencia. Supongo que para escurrir el bulto, por así decir, ¿no? Pero el vengativo Garzón anunció que había encontrado indicios delictivos contra él. O sea, una cosa tremenda realmente, ¿no? Pero la cosa, ya digo, no siguió, aunque algunos periodistas expresaron la sospecha de que González había amenazado con romper la baraja, ¿no? Que había usado los servicios secretos para espiar al rey y que podía implicarlo en asuntos poco claros. No hay que olvidar que el rey, o sea, gente muy próxima a él, financieros y tal, terminaron en la cárcel por cosas raras, ¿no? En definitiva, la investigación no pasó de Barrio Nuevo, lo cual ya fue un golpe para el PSOE tremendo, ¿no? Bueno, pues políticamente el caso GAL fue también una gran victoria indirecta para la ETA y para el separatismo vasco, que el PNV juzgaba a rasgarse las vestiduras y acusaba a España de ser una democracia de poca calidad, como decía Arzallus, en lo que tenía toda la razón. Su baja calidad precisamente se demostraba, entre otras cosas, por su apoyo al PNV, por el apoyo del régimen al PNV, que nunca había sido un partido democrático, y en su actitud hacia la ETA, la salida negociada, etc. Esto demostraba una democracia de muy baja calidad. Bueno, pues esto fue el asunto, que fue muy definitorio de la situación. Pero hay otro aspecto que es una derivación quizá pintoresca, pero muy significativa del ambiente creado, ¿no? En aquella época, de la corrupción y todo esto, ¿no? Y fue el célebre vídeo de las actividades sexuales de Pedro J. Ramírez. Este había sido el principal impulsor de las investigaciones periodísticas sobre el caso GAL. Según él decía, lo había hecho para defender la democracia y el Estado de Derecho. Era una buena cobertura. Y al parecer, pues este hombre sostenía relaciones extramaritales con una ecuatoguineana llamada Exuperancia Rapú. Y una de sus sesiones sexuales pues fue filmada y fue divulgada como venganza, precisamente por su actitud sobre los GAL. Esto es curioso, ya digo, es como una novela negra, pero tremendamente negra, ¿no? Si nos ponemos a ello. Y la falta de talento que hay en España se demuestra en que estas cosas no son explotadas luego literariamente. Quedan ahí todo lo más como noticias de sucesos un poco sórdidas y tal, y queda todo ahí. Bueno, el vídeo fue visto por millones de personas, al parecer. Yo nunca lo vi, ¿no? Nunca me interesó tampoco, es la verdad, ¿no? Pero bueno, Ramírez al principio pareció incluso que la cosa quedaba en nada, porque aparte del diario Ya, que era un panfleto entonces infumable, ¿no?, que lo dirigía un periodista semidelincuente, pues la prensa en general se hizo la que no, como que no tenía importancia. Esto imagino que en USA habría resultado enormemente fuerte, ¿no? Pero aquí no, aquí como somos muy demócratas, las cuestiones esas no cuentan. Allí se sospecha que una persona que comete adulterios y anda por ahí de ese tipo de, pues, actitudes, pues que no es de fiar, ni como político ni como periodista. Pero aquí no, aquí es al contrario, queda muy bien.
O sea, la cantidad de posibles escándalos sexuales que ha habido en la democracia es tremenda, ¿no? Pero se han quedado en nada. Pero el caso es que Ramírez lo reactivó porque se querelló contra los autores, entre los cuales estaba Goñi Tirapu, que había sido gobernador civil de Guipúzcoa, que era precisamente la provincia más castigada por la ETA, ¿no? Y Goñi Tirapu pues, fue condenado a 2 años de cárcel por intromisión en la vida privada de Ramírez. Por cierto, que he oído que acusaban a Ramírez de haber dicho alguna vez, debido a sus investigaciones, que los personajes públicos no tienen vida privada. No sé si es verdad o no, creo que es verdad. Y en todo caso, la prensa actúa a menudo así, cuando le conviene. Bueno, pues las consecuencias del asunto Gal. O sea, quiero recalcar esto, ¿no? Cómo estas cosas de venganzas personales, de chanchullos, de maniobras extrañas, pues tienen un aire como de novela negra, que hay otra muy, muy curiosa, que la he señalado en algún libro, sobre los orígenes de la guerra, que es cómo se destruyó al Partido Radical de Lerroux, también con una serie de maniobras de estas entre políticos, entre estafadores, del extraperlo, que fue una cosa tremenda. O sea, como entre los celos, las venganzas y las maniobras en que estaban mezclados los estafadores y los políticos, entre ellos Azaña y Prieto, y el propio Alcalá Zamora, que quería vengarse de Lerroux, pues cómo dieron lugar a la destrucción de un partido que era un partido de orden y un partido que mantenía bastante estable la República. Un partido, además, que había derrotado la insurrección del 34 de estos, ¿no? Del PSOE y de los separatistas catalanes, ¿no? Bueno, pues lo redujeron a cenizas con una maniobra de esta. Una cosa que era una corrupción de calderilla, como dijo uno. Son cuestiones absolutamente insignificantes. Era una cuestión de unos relojes de oro y cosas por el estilo. Oiga, cuando había otros que eran de millones de pesetas y que, por no hablar de la época del PSOE, que estas corrupciones de millones de pesetas eran, y de cientos de millones, ¿no? Eran comunes. Bueno, las consecuencias del asunto del Gal, que se complicaban con los incesantes casos de corrupción, pues marcaron el final de González. Sin embargo, el PSOE, curiosamente, apenas fue castigado en las elecciones del 96. Es una cosa significativa. Perdieron por muy poquito, ¿eh? Perdieron por muy poco. Es decir, el PP ganó por una ínfima diferencia de 9,7 millones frente a 9,6 millones del PSOE. Esto revela la extraordinaria tolerancia hacia la corrupción por parte de quienes se consideran gente de izquierda, como analizábamos en la sesión pasada. Es decir, que la corrupción se había difundido hacia la gente. O sea, en el franquismo había corrupción, claro está, pero poca. Hubo 5 o 6 escándalos y nada más, que fueron solventados de manera legal en general. Y claro, de repente hay muchísimos más, pero la gente lo acepta. La gente lo acepta. Bueno, pues en esta situación estamos. Se ha generado una tolerancia hacia la corrupción. Una tolerancia hacia la corrupción y no solo, lo que es más grave todavía, una tolerancia hacia las maniobras que tienden a disgregar España. Don Pío, nos quedan 4 minutos. Me gustaría que hiciera un balance general de lo que hemos abordado en estos dos últimas sesiones, el felipismo. Sí, a eso iba. A ver, ¿cuál es el balance? Porque sospecho que puede ser no tan nefasto como en aquellos días pensábamos, con la vista puesta en lo que ha ocurrido después. Después, sí. Bueno, vamos a ver. Felipe González, desde luego, contribuyó a degradar mucho la democracia en todos los sentidos, pero no tanto como... Es decir, él en gran medida había renunciado al rupturismo. No su partido, en su partido había de todo, pero él había renunciado al rupturismo. Incluso llegó a criticar a los que atacaban a Franco, diciendo que ya podían atacarle cuando estaba en el poder y no después, ¿no? Era un hombre inculto como todos, ¿no? Con ideas muy... no tan inculto como Suárez, desde luego, pero en fin, inculto también.
con ideas, las ideas típicas progres sobre España, sobre su historia, etcétera, que en realidad recogían las de la leyenda negra. Él se daba cuenta de que la herencia que había recibido del franquismo era muy buena, que ya no había aquellos odios que había antaño de la República. Todo esto él lo percibía, no lo analizaba quizá, pero lo percibía claramente, ¿no? Se daba cuenta de que había un país que era rico, a pesar del paro y de una serie de cosas, pero que en conjunto era rico, y no quería aventurar esas cosas. Con la ETA intentó, ya digo, esto ya partía de Suárez, la idea de que la ETA era necesario negociar con ella, porque era un grupo antifranquista. No solo era un grupo antifranquista, sino, fíjese bien en esto, que está implícito, no se dice claramente, pero está implícito, la ETA había traído la democracia a España, porque se le achacaba que con el asesinato de Carrero Blanco había roto el último dique que impedía el paso a la democracia. Esto ya he dicho muchas veces que es una estupidez de arriba abajo, pero esto lo aceptaba no solo la izquierda, sino también la derecha. Una gran parte de la derecha lo dice. Y siempre está con la misma historia. Si no hubiera matado a Carrero Blanco, qué distinto habría sido todo. Pues no, señor. Ahora no tenemos tiempo para desarrollar el tema, ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, pero hay que insistir porque se repite mucho. Es decir, tanto los de izquierda como gran parte de la derecha, y sobre todo los que piensan que Carrero Blanco era el baluarte, pues claro, están diciendo la democracia viene de la ETA. La ETA con sus atentados trajo la democracia. Y ese es el fondo por el cual todos estos partidos, por el cual todo el diario El País, en fin, Prisa, etcétera, estaban siempre presionando en favor de una solución dialogada, de una solución negociada. Era como él estaba diciendo, como decíamos, le dice, nosotros somos demócratas, hombre, no se equivoquen, el franquismo ya pasó, nosotros somos buenos. Le estaban pidiendo realmente. Es el mensaje, ¿no?, que trataban la ETA. Sí, y Felipe González, pues tenía la experiencia de Venezuela, en la cual movimientos terroristas habían sido liquidados al estilo del GAL. E intentó, pues, combinar las dos cosas. Unos asesinatos más o menos dirigidos a obligarles a aceptar la negociación, y le salió mal. Primero, la negociación era completamente contra el Estado de Derecho y contra la democracia, y segundo, el GAL pues resultó una chapuza terrible que le salió carísimo. Además, eso complicado con personajes como Garzón, que eso merece, este hombre merece análisis aparte, ¿no? Bien, en conjunto, ¿qué diremos? Su política internacional, que es lo que muchos valoran como lo más importante y lo más positivo, no fue fue importante, desde luego, ya lo creo, pero positivo muy poco. Significaba la supeditación de España, la pérdida de la soberanía de España, y a cambio de nada suponía Gibraltar, enriquecer a Gibraltar como una colonia extranjera en nuestro territorio. Suponía, pues, entrar en la Comunidad Económica Europea fue seguramente bueno, pero no en aquellas condiciones y no sobre la base esa de que la CE era lo bueno, Europa era lo bueno y España era lo malo. Que España tenía que diluirse para ser algo. Bueno, pues eso... Esa vieja reflexión de España es el problema y Europa es la solución. Sí, que cogió el aquella socialismo. tontería de Ortega, ¿no? Don Pío, esto ha sido todo por hoy. Yo creo que en 2 sesiones hemos abordado en profundidad y Don Pío ha hecho un análisis muy interesante de lo que ha sido el felipismo. Nos tenemos que despedir. Esto ha sido Una Hora con la Historia. Buenas noches, Don Pío Moa. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos nuestros oyentes.